En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15. Sí, Leti, lee, por favor. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Hasta ahí. Bueno, habrás dejado. Gracias. ¿Qué encuentran aquí ustedes? ¿Qué estamos viendo aquí? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, ¿no? Y empieza a decir: maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, en la canasta, maldita tu canasta, todo, ¿no? Hasta terminar en el verso 20, que dice: y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere mano e hicieres, hasta que seas, ¿qué? Hasta que seas destruido y ¿qué? Y perezcas pronto. O sea, no nomás, no te voy a dar unas nalgadas, ¿verdad? ¿O sí? No te voy a dar unos coscorrones. No, aquí está hablando. Terrible la cosa, ¿no? Está maldiciendo. O sea, nada de lo que hagas que te saldrá bien, te prosperará. Nada. Todo te irá mal y de mal en peor. ¿Hasta qué punto? Dice aquí: hasta que seas destruido y perezcas. Ahora la pregunta es, bueno, esto estaba condicionado ¿a qué? Oír y obedecer. Si no oyes y no obedeces. Ahora la pregunta es: ¿Israel obedeció? Porque a lo largo de toda la vida de Israel, ¿realmente Israel fue un pueblo obediente? ¿Un pueblo que oyó? Nunca fue un pueblo que oyó la voz de Dios para obedecer. Nunca lo fue. ¿O sí? Nunca lo fue. Bueno, al punto que mataron al Señor, desecharon a Cristo. ¿Sí o no? Y Jesús se los dijo: vuestros padres, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahora ustedes van a hacer algo todavía peor que sus padres. Están a punto de hacer algo todavía peor que lo que hicieron sus padres. Ustedes van a llegar al colmo. Llenad la medida, dijo el Señor. Es decir, ahora, si ellos hicieron mal, ahora ustedes van a llenar el plato. Así. Lo van a hacer. Y se los anuncia y se los dice. Ustedes están a punto de colmar el plato de lo que hicieron sus padres. La pregunta es: ¿y estas maldiciones vinieron sobre Israel? Así como dice aquí. Porque ahí dice: nada de lo que hagas prosperará.
nada, hasta el punto de que seas destruido y perezcas. ¿En verdad vinieron estas maldiciones sobre él? ¿De verdad es un pueblo que le ha ido mal? ¿Que nada de lo que hace le va bien y que va de mal en peor? Hubo muchas ocasiones en las que Dios castigó a Israel. ¿Sí o no? Sí. Como el caso que estás mencionando. O sea, hubo una reprensión, hubo un castigo. ¿No? ¿Mandé? La esclavitud, bueno, la deportación a Babilonia, o sea, hubo muchos momentos en que Dios, bueno, Isaías lo dice, ya los he castigado a ustedes, o sea, ya no hay dónde golpearlos, ya no queda, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, dice, todo en ustedes es hinchazón y llaga, ya no hay dónde más golpearlos, ya los golpeé, ya los castigué, o sea, ya no tengo más dónde castigarlos, ya no hay más. Y aún así se rebelan contra mí, dice el Señor, ¿no? Dice Isaías 1. Te pegué donde te dolía poquito, después te pegué donde te doliera más, después te pegué donde te doliera mucho, ya no tengo más donde pegarte, le dice a Israel ahí en Isaías, ¿no? O sea, efectivamente hubo muchas ocasiones en que Israel fue castigado. Muchas veces. Sí, vayan reflexionando en lo que les digo. Sí, fue castigado muchas veces. Pero estas maldiciones que están aquí, ¿en verdad se cumplieron en Israel? ¿Como están aquí? Hasta la fecha. O sea, ¿de veras es un pueblo que no prospera? ¿Que le va mal? ¿Que está a punto de ser destruido y perecer? Entonces, si nosotros vemos aquí, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, o sea, estas maldiciones, en realidad, si acaso llegaron a Israel, fue en una medida muy, muy pequeña. Aquí habla de una situación en la que está diciendo, todo te va a ir mal. O sea, hay momentos y hay ocasiones en las que Israel experimenta parte de estas maldiciones o parte de esto, y solo es temporal y solo es en una medida. Pero aquí habla hasta exterminarte, dice, vendrá hasta que seas destruido y perezcas. Pero Israel nunca fue destruido ni nunca pereció. O sea, ni con el holocausto Israel no pereció, hasta el día de hoy no ha perecido ni ha sido destruido, ni se ha acabado su prosperidad. Y se reproducen bastante. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto es lo que necesitamos ir entendiendo, y tiene relación con todo lo que hemos venido hablando acerca del mal, acerca del pecado, etcétera. ¿Sí? Resulta que vamos a leer en Romanos capítulo 11, verso 29. ¿11:29? Romanos 11, 29. Sí, alguien léalo, por favor. 29. Sí. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de sí. Dios. Porque irrevocables son ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa eso? Quiero que me vayan siguiendo para ver si, porque logro explicarme bien, porque si podemos entender esto, hermanos, esta palabra es poderosísima y va a ser poderosa en nuestra vida, si nosotros la entendemos y la retenemos en nuestro corazón.
¿A qué se refiere Pablo cuando dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? ¿De qué está hablando? Está hablando justamente, si ustedes ven ahí el contexto, ¿sí?, se van a dar cuenta que está hablando justamente de Israel. Si leemos desde el 11, va a decir, digo pues, ha tropezado Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Está hablando de que ahí está prevista una restauración de Israel, porque a vosotros hablo gentiles, etcétera. Estábamos leyendo ¿qué? ¿El 22? 28. El 29, ¿verdad? Sí. Ajá. Y desde el 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos. ¿Quiénes? Los de Israel, por causa de vosotros. Pero cuanto a la ¿qué? Elección, son amados por causa de los padres. En cuanto a la que dice elección, hay una palabra ahí, la elección. Esta palabra es muy muy importante entenderla, la elección. ¿Por qué Dios habla de una restauración de Israel? Por la elección. ¿Cuál elección? La de Dios, De elegirlo a él, bueno, de elegir a Dios. No, exactamente. Génesis 17, 7. Vean lo que hizo Dios. Génesis 17, 7. A ver, Herminia, léale. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, Sí. y tu descendencia después de ti, y tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y desde tu descendencia después de ti. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí? A Dios haciendo un pacto ¿con quién? Con el pueblo. Con Abraham. ¿Sí? Y está haciendo un pacto con Israel a través de Abraham. Dice, voy a establecer mi pacto entre mí y ti. ¿Sí? Entre tú y yo voy a establecer un pacto. Y entre tu descendencia después de ti. ¿Para qué? ¿Qué pacto hizo Dios aquí? ¿En qué consiste el pacto? Ahí dice, ¿en qué consiste el pacto? Yo, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia, y es un pacto que voy a establecer como perpetuo. Dice perpetuo. ¿Para todo el mundo? No, para Israel. Para perpetuo quiere decir para siempre. O sea, por eso dice Pablo, es irrevocable, porque una vez que Dios ha hecho un pacto y de una vez que Dios ha ratificado ese pacto es ¿qué cosa? Irrevocable. Yo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, toda tu descendencia, por pacto perpetuo, permanente, para siempre. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Punto. Ahora, entonces cuando viene Israel, cuando nace Israel nace dentro de ¿qué? Nace dentro del pacto. Ya hay un pacto. Dios ya estableció previamente un pacto con Abraham. Y lo vamos a ver ahí después cuando le dice, trae unos animales y pártelos por la mitad y todo eso. Y ahí establece el pacto. Y después Pablo va a decir que no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, a tu descendencia daré todo esto. O sea, Dios juró a Abraham. Y una vez que Dios jura, y Dios... ¿Eso qué es? Irrevocable. Ahora, ¿usted entiende por qué Israel nunca le alcanzaron las maldiciones? Porque previamente había un pacto. Dios, o sea,
había maldiciones, pero antes de haber venido la ley, aquí está el punto, antes de que viniera la ley, primero hubo ¿qué? Un pacto. Primero vino un pacto y después vino la ley. Y Pablo va a decir claramente que la ley que vino 400 años después no anula el pacto. No anula el pacto. ¿Conocen ese texto? Si quieren, búsquenlo. ¿Sí? Está en Gálatas, si no me equivoco. Gálatas 3:17. Gálatas 3:17. Fíjese bien cómo dice. Clarito está ahí. ¿Sí? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Sí? Está hablando de Cristo, sí, pero también está hablando de Israel, porque debemos, no olvidemos que la descendencia de la que está hablando Dios con Abraham incluye a Cristo, porque Cristo nació de Israel, ¿cierto? Ok, entonces claramente dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Por eso Pablo dice que el llamamiento es irrevocable. Y es irrevocable, ¿por qué? Porque hay de por medio un juramento, un pacto. Por esto, esta es la razón, hermanos, por la que venida la ley, aunque viene la ley y vienen todas las maldiciones pronunciadas en la ley, esas maldiciones no alcanzan a Israel, no vienen contra Israel, aun cuando Israel transgrede todo lo que dice la ley, porque previamente había un pacto. Así de fácil. Y esas maldiciones no han destruido a Israel, ni lo destruirán jamás. Aun cuando ellos desecharon a Cristo, ni siquiera por eso las maldiciones van a venir sobre Israel hasta acabarlo, hasta destruirlo, como dice Deuteronomio. Jamás va a suceder tal cosa, porque hay un pacto que la ley no puede abrogar. ¿Qué les parece eso? Oye, bien por los judíos, pero ¿qué con nosotros? Y luego, es que ahí viene lo sabroso, ¿no? sí. Ahora entendamos una cosa. ¿Por qué Dios hizo esto? Pónganme toda su atención porque les pido que pongan toda su atención, porque no soy muy bueno a veces explicando, me hago bolas yo mismo a veces, pero voy a intentarlo. Yo les he hablado, hermanos, de que Dios tenía un plan. Desde el principio Él tuvo un plan. ¿Cuál es el plan que Dios trazó? Bueno, hablamos primero del plan eterno. Ya hablamos del plan eterno, ¿sí o no? ¿Sí? Que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Muy bien. Ahora, pero cuando Dios crea al hombre, nos crea a nosotros, nos pone sobre la tierra, hay un plan. ¿Cuál es el plan? Así que Dios pone a Adán y a Eva ahí en el huerto del Edén, ya hablamos de todo esto, los pone ahí, y Dios permite intencionalmente, deliberadamente,
con toda premeditación, no alevosía, porque Dios no es alevoso, pero con premeditación, Él permite que el pecado entre en el mundo. Y Dios lo permite, o sea, ya lo hablamos, no es de que se le fue de las manos el asunto, de que Dios puso ahí, Dios tenía la ilusión de que Adán y Eva, el reino y se expandiera en el mundo. No, Dios no tenía esas ilusiones. Él sabía lo que iba a pasar. Perfectamente sabía lo que iba a suceder. Y sabiéndolo, ¿qué cosa? Lo permitió. ¿Sí o no? Permitió que la serpiente entrara en el huerto. Pásale, éntrale. Y permitió que fuera y hablara con Eva. Y permitió que la tentara. Y permitió que fuera tentado Adán. Y permitió que cayeran, porque iban a caer. Él ya sabía lo que iba a suceder y lo permitió. Y el pecado entró en el mundo. Pero Dios tenía un ¿qué? Un plan. Muy bien. ¿Qué plan tenía Dios? No, pero con respecto al pecado. Vencerlo. ¿Ok? Ya hablamos. Entonces, Dios tiene un plan. Dios va a permitir que el pecado entre porque Dios va a llevar al pecado a juicio. Así que va a permitir que el pecado entre, reine, porque lo va a llevar a enfrentarse ¿con quién? Con Cristo en la cruz, donde va a ser ¿qué? Vencido para siempre. El plan de Dios es llevar el pecado a enfrentarse con Cristo en la cruz, hecho hombre, para que ahí sea vencido. ¿De acuerdo? Ahora, Dios tiene un plan con Israel. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con Israel? Vean ustedes la maravilla del pensamiento de Dios. Ahora, dentro del plan que Dios tiene, fíjense bien, dentro del plan que Dios tiene de llevar el pecado, conducir el pecado hasta la confrontación con Cristo Jesús en la cruz, para que ahí sea vencido y destruido para siempre. Y no solo el pecado, sino también Satanás, porque dijo que vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Entonces, hay tres elementos o tres personajes ahí que van a ser llevados a confrontación para juicio, condenación y posterior destrucción, que es, número 1, el pecado, 2, Satanás, 3, la muerte. Así que el pecado entró, y con el pecado entró ¿quién? Dice Pablo, la muerte. Porque así dice, el pecado entró en el mundo, y al entrar el pecado entró con él la muerte. ¿Sí? Pero el pecado y la muerte entran en el mundo porque Dios, lo repito 100 veces si es necesario, porque Dios tiene el plan de llevar el pecado y a la muerte, llevarlos a la confrontación con Cristo en la cruz, para que ahí sean vencidos, destruidos para siempre en la cruz de Cristo. Ese es el plan de Dios, y dentro de ese plan nos incluyó a nosotros. Pero Dios deja que el pecado entre y que reine. Pero Dios, no conforme con eso, el Padre todavía va a hacer algo más grande. Ya el pecado entró, muy bien, ya está en el mundo, y el pecado ya reina en el mundo, ¿cierto? Muy bien. Ya la muerte está, y la muerte se enseñorea de todos, ¿cierto? Pero todavía Dios va a hacer algo todavía mucho más grande. Le va a dar al pecado una herramienta con la cual el pecado no solo reine,
sino abunde. Para que por medio de eso el pecado pueda llegar a su máximo. O sea, no solo le permite entrar, sino todavía Dios va a hacer que el pecado crezca, abunde hasta su máxima manifestación. Se manifieste, manifieste todo lo que el pecado es hasta su máxima manifestación. Todo, o sea, en pocas palabras, que saque toda su maldad y toda su podredumbre, todo, hasta el máximo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo hace el Padre? Es como decir, bueno, ok, ya estás aquí, yo te permití que entraras, ahora reinas. Bueno, te voy a permitir todavía más, que crezcas, que abundes hasta lo máximo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Porque en la cruz de Cristo se van a enfrentar la máxima manifestación del pecado con la máxima manifestación de la gracia de Dios. ¿Y cómo Dios va a hacer? ¿Cómo Dios va a incentivar el pecado para que crezca y abunde? Vamos a leerlo. Romanos 5:20. Gracias. Sí, si no era Gálatas, era Romanos. Sí. Romanos 5:20. ¿Cómo el Señor va a hacer para que el pecado abunde? Colocó la ley. ¿Qué hizo Dios? O sea, en la cruz del Señor, el Señor no se va a enfrentar con el pecado a medias. No, se va a enfrentar con el pecado en todo su esplendor. Va a enfrentar al pecado en toda su magnitud. Pero para que el pecado llegara a toda su magnitud, era necesario que la ley. Ahí está. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué se hizo la ley? Con las galletas que estaban ahí. Imaginen a un niño, este ejemplo ya se los he puesto, creo. Imaginemos a un niño que está, agarra y está sacando la tierra de la maceta, Agarra y está jugando y agarra la tierra y la empieza a sacar de la maceta y la echa a la tierra. Y el niño está jugando. ¿Lo que está haciendo está bien o está mal? Uno diría, está mal. No, oye, no estés sacando la tierra. ¿Sí o no? Sí. Vale. Pero el niño no lo está haciendo con malicia, ¿o sí? Fíjense bien, está haciendo algo mal, pero no lo está haciendo con malicia. ¿Cierto o no? Sí. Bueno. Entonces, esta es la diferencia del pecado sin ley y del pecado con ley. Que puedes hacer algo malo, pero sin malicia. Pero es malo. Pero tú no sabes porque no eres consciente. Entonces le dices al niño, te acercas y le dices al niño, oye niño,
no saques la tierra de la maceta. Y el niño se voltea y te queda viendo. Vuelve a voltear. Y agarra la tierra y la vuelve a sacar. Y le vuelve a... ¿Qué tenemos ahí? No, ahí ya es malicia. O sea, ahora es el mismo acto. Es el mismo acto. Pero ahora ¿qué? Pero ahora es una confrontación contra lo que me estás diciendo. Ahora este acto que estoy haciendo es una abierta confrontación a lo que me estás diciendo. ¿Como un reto? Es un reto. Ahora estoy retando. Ahora estoy desafiando lo que tú me dices. Es un desafío a la ley que me estás dando. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley vino y sacó de manifiesto lo que había en el niño. Tú hasta ese momento no sabías que el niño era o podía ser rebelde o que podía desafiar. Pero cuando le pones la ley, ¿qué haces? Haces que lo que está en él salga y se muestre y se manifieste. ¿Tú lo hiciste malo al darle la ley? No, eso ya estaba en él, pero no había ocasión de manifestarse. No se podía manifestar, porque no hay una ley que lo desafíe. La rebelión está en su corazón, pero está, como dice Pablo, sin la ley el pecado está muerto. Está ahí, pero no se manifiesta porque no hay nada que lo confronte, no hay nada que lo desafíe. Pero le das la ley y entonces haces que eso que estaba dormido ahora salga. Dices, no, entonces sigo sacando. Y te acercas y le dices, niño, te dije que no estés sacando la tierra de esa maceta. Si sigues sacando la tierra, te voy a castigar. Ahora aumentas la ley con una advertencia. Y vendrán estas maldiciones sobre ti. Le estás advirtiendo. Y el niño dice, y ahora se enoja el niño. ¿Qué pasó? Ya no solo está desafiando, ahora está enojado, ahora está molesto, y ahora dice, me vale. Y vienes y dices, te dije que no estés sacando eso. Y le das unas nalgadas. Y el niño, pues no solo saca la tierra, le da una patada a la maceta y la tira. ¿Ves lo que está pasando? ¿Ves lo que está sucediendo? El pecado que está haciendo. Está abundando. Abunda. No es que ahora el niño antes hacía 3 cosas malas y ahora hace 10 cosas malas por causa de la ley. No, es el mismo acto. Sigue haciendo lo mismo. Es el mismo acto. Sigue sacando la tierra. Pero ahora lo hace de una manera que diferente, con una intención distinta, con una motivación diferente. ¿Sí me explico? Cada vez es peor el motivo por el que está haciendo lo que desde el principio hacía. Sigue siendo el mismo acto, no ha cambiado. ¿Sí? El acto es sacar la tierra de la maceta. Sigue siendo el mismo acto, pero ya no es la misma actitud. ¿Y qué provocó esa actitud? La ley. La ley. Entonces, Dios dice ahí, la ley se introdujo ¿para qué? ¿Para calmar el pecado? ¿O para hacer ¿Para controlar el pecado?
¿Para acabar con el pecado? No, señores, el pecado se introdujo para que el pecado que ya estaba en el mundo ahora se manifestara como Él es, tal y como el que saque su rostro más, su peor rostro, para que lo saque y no esté escondido, que todo lo saque, para que saque hasta su peor rostro que tiene el pecado. Para eso se dio la ley. Porque el peor rostro del pecado es el que se va a enfrentar con Cristo en la cruz. Y Dios dice, ok, te vas a enfrentar con mi hijo en la cruz, pero te vas a enfrentar como eres, con toda tu peor rostro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a meter la ley. Y la ley va a hacer que saques lo peor de ti. Y así te vas a ir a enfrentar con mi hijo en la cruz. Porque cuando tú saques lo peor de ti, yo voy a sacar lo mejor de mí. Y ahí serás vencido. Ok. Porque cuando tú saques lo peor de ti, yo voy a sacar lo mejor de mí. Gracias, María. ¿Sí? Y ahí serás vencido. ¿Qué plan tenía Dios? ¿Entienden? ¿O me explico bien? Todo tiene que ver con un plan que Dios tiene para con el pecado, para con la muerte, para con Satanás. Porque ¿cuál fue el rostro? O sea, el pecado sacó su rostro más terrible cuando quiso vencer al Hijo de Dios, cuando quiso someter al Hijo de Dios, y cuando movió a aquellos hombres para llevarlo a la cruz y pretender destruirlo. Y esta vez será la segunda, pero ya definitiva. Ahora viene la... Sí. Esta ya es. Sí. Dios le dio la resurrección, lo resucitó. Sí. O sea, el pecado ya fue vencido y fue enjuiciado. Ahora viene su destrucción final. Ya nada más está esperando la destrucción. Punto. Es todo. Pero ya está. ¿No? Entonces todo tiene que ver con un extraordinario plan de Dios. Por eso, hermanos, escuche bien, pero mire, esta es, o sea, vuelvo a lo mismo, esta es la parte, pero ya creo que con todo lo que les he enseñado ya esto es asimilable y digerible para todos ustedes, ¿sí? Así que cuando Dios le da a Israel la ley, lo llama a Sinaí ahí, y en el monte desciende y le da la ley a Israel. ¿Para qué le da la ley? Pues ahí lo dice Pablo. ¿Para qué? Para que el pecado abunde, ahí lo dice. ¿Pretendía Dios con la ley hacer de Israel un pueblo bueno? Se los dice, y muchas veces sí, y me seréis un pueblo santo, y esto y lo otro, y eso. Sí, le dice todas las cosas, porque todo lo que, o sea, pues porque todo eso es de ley. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo, Dios tenía como que la ilusión, el sueño de que Israel se iba a convertir en un pueblo maravilloso, santo, ¿sí? Por medio de la ley, al darle la ley. No, jamás Dios tuvo ni tuvo esa intención, ni tuvo ese sueño. Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que el pecado iba a ¿qué? Es que para eso dio la ley. Te doy la ley, ¿para qué? Para que el pecado que está... Fíjense lo que le estoy diciendo, y se lo voy a comprobar ahorita, para que usted... O sea, les voy a decir. Te doy la ley, voy a parafrasear yo. Te doy la ley para que el pecado que está en ti
abunde, para que el pecado que está en ti se manifieste y saque su rostro más cruel y crudo y horrendo que tiene. Que finalmente, ¿quiénes fueron los que desecharon a Jesús? ¿No fue Israel? Despreciado y desechado, varón de dolores. ¿Quién? Despreciado y desechado ¿por quién? Fue ahí entre los judíos, ¿sí o no? No quiere decir que si Jesús hubiera venido a nosotros no hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo, pero sucedió en Israel y con Israel. Y no porque Israel era peor que nosotros, no. Sucedió en Israel porque Dios eligió que sucediera en Israel y con Israel. Tú vas a recibir mi ley y en ti el pecado va a abundar todo, y en ti el pecado va a mostrarse en toda su crudeza, y tú, Israel, eres el que vas a desechar a mi hijo. Y tú, Israel, cuando el pecado por causa de la ley saque todo lo peor de él en ti, vas a desechar a mi hijo y lo vas a llevar a la cruz. Tú, Israel. Israel siempre estuvo bajo el pacto de la gracia. Israel vivió en dos pactos. Siempre vivió bajo dos pactos. Bajo el pacto de la ley y bajo el pacto de la gracia, pero la gracia fue primero. Ahora escuche, por eso, ahora váyame siguiendo. Dios le dice a Israel, es como si Dios le dijera a Israel, eso estoy parafraseando y repitiendo, es como si Dios le dijera a Israel: te voy a dar la ley para que en ti, Israel, el pecado abunde, crezca y saque lo peor de él. Y tú, Israel, cuando esto suceda, tú, Israel, eres el que vas a desechar a mi hijo y el que lo va a llevar a la cruz, por causa del pecado que ha abundado en ti, a causa de la ley que te voy a dar. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque era necesario. Pero ahora entiéndame lo que le digo. Era necesario que la ley viniera para que el pecado abundara, por lo que ya expliqué, porque era necesario que el pecado se enfrentara con Cristo. Pero Dios, siempre que va a hacer algo, necesita colaboradores. Israel fue constituido colaborador de Dios para este plan que tenía contra el pecado y contra Satanás. Por eso ya les expliqué 327 veces. Lázaro, no olviden a Lázaro, ¿sí? Lázaro, tú te vas a morir. Voy a dejar que vayas a la tumba y te pudras, perdón la palabra, y te pudras para que yo pueda manifestar en ti, ¿qué cosa? El poder de la resurrección. Pueda manifestar al mundo que yo soy la resurrección y la vida. Entonces cuando Jesucristo, cuando el Señor deja morir a Lázaro y deja que se pudra literalmente en la tumba, y luego, lo hace con toda la intención. ¿Qué está haciendo con Lázaro? Lo está convirtiendo en no lo usa en el sentido de un objeto, no es un objeto, es un colaborador. Tú vas a colaborar conmigo y juntos tú y yo vamos a manifestar al mundo que soy la resurrección y la vida, para que ellos crean y tengan vida. Pero tú no lo sabes. ¿O lo sabía Lázaro? ¿O se puso de acuerdo con Lázaro? No, es un colaborador inconsciente. Él no sabe que está siendo un colaborador, pero es un colaborador de gracia. Es la gracia de Dios. Israel es un colaborador del Padre. Tú vas a recibir mi ley, y mi ley va a producir en ti muerte, y mi ley va a producir en ti todo esto, condenación y muerte, y en ti va a abundar el pecado a causa de la ley que te voy a dar, y te vas a pudrir por causa del pecado. Fíjese bien, te vas a pudrir en pecado por causa de la ley que te voy a dar. Pero es necesario, porque es necesario que el pecado abunde para que mi hijo lo venza en la cruz. Pero eres mi colaborador en esto. Por eso no vas a perecer.
Por eso no puedes perecer. Por eso Dios primero, antes de darle la ley, primero hace un pacto de gracia con Israel. Primero, porque los resguarda dentro del pacto de gracia que hizo con Abraham. Primero lo resguarda, porque si no lo resguarda, la ley lo mata. La ley que te voy a dar es ley que a causa del pecado que está en ti te va a matar, te puede matar. Si yo te doy la ley, pero no te doy primero la gracia, la ley te va a matar. Primero te doy la gracia, primero te meto dentro de mi pacto de gracia y después te doy la ley para que la ley no pueda matarte. Porque el propósito de la ley no es que te mate, solamente que abunde el pecado para que Cristo lo venza en la cruz. Nada más. Y después te resucito. ¿Qué recibió Israel cuando recibió la ley? Porque habla aquí de un llamamiento, ¿sí o no? El llamamiento es irrevocable. Si tú eres mi pueblo, y porque eres mi pueblo, vas a colaborar conmigo en esto. Porque eres mi pueblo, vas a colaborar conmigo y tendrás tu recompensa al final. ¿O no dice eso? Porque Israel será salvo, dice la Escritura, y está guardada una salvación. Y al final tendrás tu recompensa. ¿Qué cita es esa, maestro? ¿Qué recibió Israel al recibir la ley? Recibió un ministerio. Cuando Dios elige a Israel para que él lleve la ley, para que él lleve el pacto de la ley, le está asignando un ministerio. Tú vas a llevar la ley, tú vas a llevar el peso de la ley. ¿Y por qué es el peso de la ley? Porque la ley va a hacer abundar el pecado en ti hasta que te pudras. Pero yo te he elegido para eso. ¿Entiende lo que digo? Así como eligió a Lázaro, también eligió a Israel para que llevara el ministerio. ¿Pero qué ministerio es este? Segunda a los Corintios, gracias. 3:7. Vean lo que recibió Israel. ¿Ya? Y si el ¿qué? Ministerio. 3:7. Segunda a los Corintios. Y si el ministerio, no dice misterio, ministerio ¿ministerio de qué dice? El ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿De qué está hablando? De la ley de Moisés. No bajó con las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ahí están. ¿Sí o no? ¿Qué eran los 10 mandamientos? Dice aquí. Un ministerio de qué? Ministerio de muerte. Pero luego lo rompió, maestro. Ministerio de muerte. Grabado en letras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9. Porque el ministerio de qué? Verso 9, porque el ministerio de condenación. ¿Qué son los 10 mandamientos? Condenación. Junto con la ley de Moisés. Ministerio de muerte y ministerio de
condenación, porque la ley viene a sacar el pecado, y cuando aflora el pecado, aflora la ¿qué? La condenación y la muerte. ¿Se entiende lo que digo? ¿Querréis cargar con este ministerio, hermanos? ¿Alguno de ustedes quiere cargar con él? Bueno, algunos lo andábamos cargando hasta hace poco, gloria a Dios. Yo no. Ahora, ¿qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio? A ver, todos conocen, esa es una palabra muy popular, actual, ¿sí? Es un servicio, ¿sí? Es un servicio. ¿Qué fue la muerte de Lázaro? Sí. Hermano, le voy a dar el ministerio de morirse y podrirse por 4 días en la tumba. Este va a ser su ministerio, hermano. Ay, no, hermano, todos queremos el ministerio de alabanza, el ministerio de... No, tu ministerio, este es tu ministerio, este es el servicio que tú vas a prestar a la causa de Cristo. Te mueres y te pudres. ¿Sí me explico? Miren, hermanos, a veces andamos buscando ministerios, eso lo digo entre paréntesis, hermanos, y no nos hemos dado cuenta que nuestra vida misma es un ministerio, un servicio del cual ni conocimiento tenemos, ni sabemos cómo estamos sirviendo al Señor en nuestra vida. Lázaro no sabía lo que estaba pasando, pero estaba sirviendo. ¿Qué significó darle la ley a Israel, el pacto de la ley? Un ministerio. Tú vas a hacer un ministerio. Esto es tu ministerio. Vas a llevar la ley y vas a llevar la condenación y la muerte de la ley sobre ti. Ahora, un ministerio es un servicio, y un ministerio se asigna ¿a quién? ¿A una persona o a un grupo en particular? ¿Sí o no? Es un ministerio que se le asignó ¿a quién? A Israel, no se le asignó a ningún otro pueblo. Fue un ministerio que se le asignó a Israel. No a los cristianos. No a los cristianos, no a los mexicanos, no a los chinos, no a los japoneses, no, a nadie se le asignó ese ministerio de la ley, se le asignó a Israel. A ti se te asigna este ministerio de cargar con el pacto de la ley, que es un pacto de muerte y de condenación. Por eso Israel fue castigado y castigado y castigado y castigado y castigado, y hasta el día de hoy todavía vino Hitler y todavía, o sea, ¿por qué? Por causa de la ley. Porque Israel desechó el pacto de Cristo y permaneció en el pacto de la ley. Ellos están bajo el pacto de la ley todavía, y todavía tienen que recibir el castigo de la ley sobre ellos. Porque cuando ellos desecharon a Cristo, se quedaron en el pacto de la ley. Y hay cristianos que quieren regresar a judaizarse. Por Dios santo. Por eso Israel sigue siendo castigado. Sí, porque está bajo el pacto de la ley. Porque ellos quisieron quedarse ahí. Y la ley exige castigo, castigo y castigo, una y otra vez. Pero es su ministerio. Pero pueden liberarse, ¿no?
serán liberados. Por eso dice, cuando el velo caiga y ellos reconozcan a Cristo, entonces serán libres. ¿Sí? Pero por ahora ellos permanecen en el pacto de la ley, para que nosotros pudiéramos entrar al pacto de la gracia. Pero esto es lo maravilloso, cómo Dios primero mete a Israel dentro de un pacto de gracia, porque sabe lo que va a pasar cuando les dé la ley. Dios sabe lo que significa cargar la ley, porque trae a causa del pecado, no porque la ley sea mala. La ley es santa y es perfecta y pero a causa del pecado la ley produce condenación y muerte. ¿Sí? Y Él sabe, por eso preserva primero a Israel dentro de un pacto. Ahora, si esto lo trasladamos al mundo entero, hermanos, nosotros también fuimos preservados. Adán y Eva también recibieron un ministerio, y todos juntos con él. Adán y Eva fueron puestos ahí para que por ellos entrara el pecado al mundo. O vuelvo a lo mismo, el pecado que tenía que ser llevado a la cruz. Era necesario que entrara, y Adán y Eva fueron elegidos para eso, para que por ellos el pecado entrara. Es otro ministerio. Pero Adán y Eva fueron preservados. Sí. Y nosotros fuimos preservados en Adán y Eva también, y luego ratificados en Abraham. ¿Cómo es que nosotros fuimos preservados? Adán y Eva fue preservado con un pacto previo. Lo mismo que sucedió con Israel, sucedió con Adán y Eva. Ellos fueron metidos ahí en el huerto del Edén para que por ellos entrara el pecado, pero para que el pecado no los matara. Porque la intención del pecado no es que mate, sino que sea llevado a juicio, para que el pecado no los matara en el sentido absoluto y total, sino que fueran preservados hasta que viniera Cristo y en Cristo Jesús fueran redimidos. Fueron preservados, y junto con ellos todos nosotros también, en un pacto. ¿Cuál pacto? Efesios 1. Voy a terminar ya, voy a ir terminando, ¿sí? ¿Ya están ahí? Según nos escogió, ¿en quién? ¿En Él quién? En Cristo Jesús nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara a Adán y Eva, primero, ¿qué cosa? Porque Él sabía que Adán y Eva iban a ser creados, y que ellos iban a ser tentados, y que ellos iban a caer, y Dios quiso que así fuera, y dijo, está bien, así que pase, no pasa nada. Pero para que el pecado no condene definitivamente a la humanidad, yo voy a preservarlos en un pacto previo. Primero nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, para que una vez creado, y aunque el pecado entrara y lo hiciera y abundara e hiciera todo lo que le pegara su regalada gana, al final nosotros pudiéramos ser redimidos en Cristo Jesús. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Y vean lo que dice Apocalipsis 13:8. Hermanos, esto es maravilloso, esto es extraordinario. Primero Dios hizo un pacto. ¿Con quién hizo un pacto? Apocalipsis capítulo 13,
verso 8. Capítulo 13, verso 8. Hermanos, tienen que volverse más veloces con la Biblia. ¿Ya? Blanquita, lee, por favor. La adoraron. ¿A quién? A la bestia. Está hablando de la bestia. ¿Sí? ¿Sigue? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Del Cordero que fue inmolado. ¿Cuándo? Ay, a ver, ¿nos mintieron o qué? Que yo sepa, el Cordero fue inmolado 4000 años después de Adán. Es que el sacrificio de Cristo se pactó antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuéramos creados. Se pactó su sacrificio. ¿Quién lo pactó? El Padre. Él y el Padre. Entre Él y el Padre pactaron el sacrificio de Cristo antes de que el pecado entrara, no después. Antes, para que el pecado fuera, para que pudiéramos ser redimidos, para que el pecado no nos condenara ni nos destruyera para siempre, porque no era el propósito. Él iba a dejar que el pecado entrara, pero para que el pecado no nos condenara irremediablemente, primero pactó. Se pactó el sacrificio de Cristo por nosotros y fuimos metidos dentro de ese pacto previo. Así que cuando el pecado entró en Adán, ya había un pacto previo. Pero Adán y Eva no lo sabían. No lo sabían, Y nosotros lo estamos sabiendo ahorita. porque somos la generación privilegiada a la que se le... El misterio escondido, dice, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en ninguna generación, sino que ahora es dado a conocer. Ahora a nosotros somos los privilegiados a los que se les da a conocer todas estas maravillas de Dios. ¿Cómo ven? A nadie se le fue revelado, absolutamente a nadie, dice Pablo. Dice, este es el misterio escondido que no había sido revelado a ninguno, a nadie. El pacto. Todo el plan, todo este plan ¿Qué cita de Pablo, que Dios maestro? había trazado, había hecho. Colosenses 1:26. Ah, ¿no es Efesios? Ya, perdón, ahí quédense en Efesios, sí. Efesios Sí, está antes, es 3:5. Efesios 3:5. Ahí está. Misterio que no fue dado a conocer a nadie. A los hijos de los hombres, dice, aquí en ¿no? el 3 se lo da Pablo, ¿no? ¿En el qué? El 3. 3. En el 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Desde el 3. Desde el 3. Efesios 3. Léete todo el Desde el 3. Ay, gracias. Entonces, amén, hermanos. Amén. Dani, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Contentos? ¿Felices? Pues vamos a alabar al Señor, ¿no?